Vamos a hablar ahora de la otra pandemia, la pandemia económica y en especial de la situación de crisis que están atravesando las pymes con Facundo Zonati. ¿No es así, Facu? Sí, así es. Te traje algunos números de encuestas que se fueron actualizando. Obviamente con el paso de los meses son cada vez más las pymes que están en problemas. A pesar de la apertura que se hizo de algunos sectores, te voy a mostrar la última encuesta que hizo la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, APYME, que es bastante preocupante porque es al 7 de junio y lo que muestra esta encuesta básicamente es que el 50% o más de las empresas están trabajando a la mitad de su capacidad instalada. Esto es Tremendo. Pequeñas y medianas empresas. Lo más grave es que todavía el 11% de las pymes permanecen cerradas desde que empezó la cuarentena en marzo. O sea, ya son más de 3 meses en donde no obtuvieron ventas y están completamente cerradas. Y solo un 12% lograron sostener el nivel de actividad en estos 3 meses, que obviamente son aquellas que están vinculadas, por ejemplo, al rubro alimenticio. Sí. Porque Ahora, es son tremendo esenciales. el dato, porque si uno piensa que las pymes son la principal fuente de empleo en la Argentina, un 12% nada más, es muy preocupante. Es muy preocupante. Y si analizamos sector por sector, cómo le fue, según estos son datos ya de CAME, que muestran cómo fue la evolución de las ventas en cantidades durante el mes de mayo. Claro, hay rubros esenciales, ¿no? Bueno, son los que mejores, exactamente. Claro. Rubro esencial, por ejemplo, alimentos y bebidas, sin embargo, vio caer sus ventas un 14,8% con respecto a mayo del año previo. Lo mismo el caso de las farmacias, 12,9% abajo, a pesar de ser un servicio esencial. Y las ferreterías y artículos de la construcción, 35,5% abajo. Claro. Todos estos dentro del rubro esencial. ¿Qué pasa? O sea, todos caen. Todos lo que caen. pasa es que los esenciales menos. Exactamente. Pero mirá lo que pasa con los que no son esenciales, como por ejemplo perfumerías, 55,3% abajo. Además es el segundo mes completo de cuarentena para estos sectores. Estamos hablando de abril y mayo. Bueno, y además, Facu, un perfume que cuesta $100, hoy $100 son 12.000 pesos. Es imposible. Al paralelo, un perfume importado, claro, quiero decir, ¿no? De las grandes marcas. Exactamente. Es imposible comprar, además. Exactamente, porque además también cayó el poder adquisitivo, obviamente. Ya vamos a llegar a eso también. ¿Qué pasa con indumentaria? Uno de los rubros que siempre decimos más golpeados, porque todo el rubro textil está muy golpeado. Bueno, las ventas cayeron un 61,6%, y el caso de las jugueterías, todavía no llegó el Día del Niño, pero 64,1% abajo las ventas del mes de mayo según CAME. ¿Y cómo funcionó acá la ayuda del Estado? Bueno, volvemos a la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas, que en su encuesta consultó justamente cuántas empresas recurrieron al Estado. Esto también demuestra la dimensión de la caída económica, porque el 80% pidió ayuda estatal. Básicamente los famosos ATP, que les ayuden a pagar los salarios, porque obviamente no podían cubrir esos gastos. Bueno, el 55% recibió ayuda solamente. Claro. Quiere decir que hay miles, decenas de miles de pymes que a pesar de que ya llevamos 3 meses de cuarentena, todavía no accedieron a algún tipo de ayuda. Hicieron los trámites, hicieron todo lo que tenían que hacer, todavía no recibieron la ayuda. Exactamente. Y el 7,5% de los trabajadores en blanco están suspendidos, y en muchos casos hay que recordar que con los salarios recortados. Recordarán que en algún momento hablamos ya en el mes de abril de rebajas que llegaban en algunos casos al 50% del salario para aquellos que están suspendidos. Y el 3% de las pymes en la Argentina, unas 15.000 empresas, el mes pasado no pudieron pagar las cargas sociales. Son alrededor de 80.000 los trabajadores que están afectados por esta situación. O sea, todos números muy negativos. Vos fíjate que las pymes en la Argentina nunca han tenido las políticas diferenciadas que necesitan con ningún gobierno. Porque son empresas que no tienen las espaldas como una gran empresa para sostener un momento como este, un momento de crisis. Realmente no lo pueden sostener. Bueno, parte justamente de la inestabilidad que presenta la Argentina históricamente, el acceso al financiamiento o lo que vos decís, impuestos diferenciados. Hay algunos programas, pero que en esta situación de crisis obviamente no dan abasto y
tienen que recurrir a este tipo de ayudas, por ejemplo, como los ATP, para pagar incluso los salarios. Entonces, es una situación muy, muy crítica. Y hoy también el INDEC, en este caso, otra fuente, dio a conocer los datos de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total del mes de mayo, que también los números ayudan a entender un poco cuánta gente está en situación de pobreza o indigencia. El caso de la canasta básica alimentaria cayó un poquito, 0,1% en el mes de mayo. Ustedes dirán, ¿cómo que cayó? ¿No hay inflación? ¿Hay deflación? Bueno, en realidad es justamente todo lo que tiene que ver con alimentos que representan el costo mínimo para no ser indigente en la Argentina para una persona adulta. Son 5.785 pesos en el mes de mayo, y la canasta básica total, que es la que te permite de alguna manera eludir la pobreza, es de algo así como 14.000 pesos, subió casi en sintonía con la inflación, 1,1%, la inflación de mayo fue del 1,5%, y para que tengas otro dato vinculado a lo que es la canasta básica total, una familia tipo hoy en la Argentina de 4 personas, 2 adultos y 2 menores, necesita algo así como 43.000 pesos para no estar debajo de la línea de la pobreza. La verdad es un número importantísimo, teniendo en cuenta que el salario básico está mucho más abajo de esos 43.000 pesos. Sí. Vos sabés, Facu, que el otro día escuchaba a uno de los dueños de un bar de Palermo que decía que tenía que cerrar, que no le quedaba otra. El rubro, por supuesto, gastronómico o de hotelería son de los más afectados. Las aerolíneas, las aéreas también, después vamos a hablar del tema de la TAM. Pero decía que tenía un alquiler de 400.000 pesos y que la luz pagaba en ese local, que era un bar, un restaurant bar, en pleno Palermo Hollywood, la luz le venía 80.000 pesos por mes, cuando prácticamente no la estaba usando. Claro, con lo cual es imposible para muchos empresarios que tienen, comerciantes que tienen un bar, una pequeña pymes, poder sostener este nivel de gasto a pura pérdida. Y además, lo que también es complicado es que cerrar un local o cerrar una empresa no es gratuito. También tiene costos, como vos mencionás, en este caso, de tener que, obviamente, despedir a todo el personal. Recordemos que rige la doble indemnización. Claro, hasta fin de año. Y entonces, exactamente, entonces el costo, en este caso, por ejemplo, vos mencionás un restaurante. Claro, que cierra, tiene que pagar doble indemnización. Exactamente, el mismo ejemplo de un restaurante de 15 personas que le demandaba alrededor de 4 millones de pesos para cerrar el local después de 3 meses sin ventas, porque obviamente no tiene luz al final del túnel. No le dicen, bueno, en julio vas a poder reabrir al menos con el 50% de las mesas. No hay una fecha todavía donde se restablezca todo lo que tiene que ver con el rubro gastronómico, y es, como vos decís, uno de los más golpeados. Bueno, vamos a la mesa, vamos a hablar sobre este tema con ya les digo, Beatriz Turn, que es la presidenta de mujeres de la Confederación de la Mediana Empresa, justamente que la hemos citado como fuente en el informe de Facu. Beatriz, gracias por estar en Hoy Nos Toca la Noche. ¿Qué tal? Buenas noches, Giselle, un gusto estar. Buenas noches, Facundo, Nicolás, un gusto estar con ustedes. Beatriz, bueno, la situación de las pymes es muy crítica. ¿Hasta cuándo se puede sostener este parate económico para que sobrevivan las pymes? Mira, la verdad que esta situación que, como vos sabés, es inédita y que se va trasladando día a día porque no sabemos cuándo va a terminar, hace que nos tenga en una situación de incertidumbre y desesperación ya en algunos casos, en algunos rubros, que no se pueden sostener. Más de 80 días cerradas las persianas, con empleados, con alquileres y las ayudas y las asistencias que nos han dado y que llegaron a algunas de ellas no son suficientes. Entonces estamos... Claro, eso le iba a preguntar. ¿Están conformes con la asistencia del Estado, del gobierno en este caso? Mira, los anuncios que nos hicieron y que llegaron muy a cuentagotas no alcanzan. Si bien se ve una buena voluntad en asistir a las empresas,
Por ejemplo, si hablamos de los ATP, que eran para abril y mayo un 50%, no alcanzó y estamos con el mes de junio, que estamos pidiendo encarecidamente que se traslade al sueldo de junio y a los aguinaldos, porque Sí, claro. tenemos que pagar en unos días y no estamos en condiciones las pymes de asumir el costo de los sueldos y el aguinaldo. Nico. Por otra parte, hubieron algunas asistencias de crédito con tasas subsidiadas, pero que también fueron insuficientes. Yo soy del interior del país, de la provincia del Chaco, y realmente fueron en el interior muy poquitas las pymes que accedieron al financiamiento. Si a eso filtramos las pymes de mujeres, como siempre, se complica Peor. aún más porque tenemos menos acceso al financiamiento. Ya vamos a hablar de eso, pero Sí. Nico quiere hacer Beatriz, una pregunta. cuando uno habla de pyme, hay que recordar que también hablamos de los comercios, ¿no? Estamos hablando de no solamente de una mediana empresa, sino de comercios. Y hay un par de Exactamente. rubros que afecta tanto a hombres como mujeres, y estoy refiriéndome puntualmente a los rubros estéticos, a las peluquerías y a las esteticistas y todo eso. ¿Hay algún registro de cuántos tuvieron que bajar la persiana o cuántos están a un paso de tener que bajar la persiana porque todavía no se habilita de una forma que no saben explicarnos bien por qué el rubro de peluquerías, esteticistas y demás? En algunas provincias ya se abrieron esos rubros de peluquería, cosmetología y demás. No hay un registro puntual de cuántas van a ser las pymes que van a tener que cerrar o comercios, pero sí sabemos que hay más de un 20% de pymes en estado crítico. Y pensá que hablar de una pyme o, como vos decís, hablar de un comercio, estamos hablando de la fuerza de trabajo de un 70%, ¿no? De la fuerza laboral. Pero lo que es más triste, que la pyme en nuestro país es un negocio familiar en un 80%. Son pymes de 1 a 2 generaciones. Y en ese caso, tener que cerrar una pyme no se limita a bajar una persiana. Hay una historia, muchas veces es tener que descolgar el cuadro de un abuelo. Sí, una y eso afectación hace, psicológica muy grande. a que Claro. la situación sea más triste aún. Claro, y Beatriz, y además, en estos casos de pymes que hay y muchísimas en todo el país, ¿qué pasa con la posibilidad después de reactivar? Digamos, ¿hay datos de cuánto tarda una empresa que cierra en volver a abrir? Porque eso también va a ser un gran debate en los próximos meses en la Argentina, ya con todas las que cerraron, con las que están a punto de cerrar y el empleo que se pierde en el camino. Exactamente. Bueno, mira, tenés que posicionarte que nosotras, las pymes, ya veníamos antes de la pandemia en una situación muy apretada, con un financiamiento. Recuerda que las tasas estaban al 70%, eran inaccesibles, que después, bueno, con todo esto se bajaron y subsidiaron, pero no había financiamiento. O sea, las pymes venían comprometidas antes de la pandemia y la cuarentena. Lo que hizo esto fue acelerar en muchos casos o deteriorar aún más a todo el segmento pyme. Y cerrar una pyme hoy, analizando el post-pandemia, creo que va a ser muy difícil que se vuelva a abrir, hablando de un pequeño negocio o de una pequeña pyme. O sea que se va a perder muchos puestos de trabajo. Estamos hablando de 100, 200 mil puestos de trabajo comprometidos. Beatriz, la CAME hizo una encuesta sobre cómo afectó esta pandemia, especialmente a las mujeres, ¿no? Y la pregunta es eso, las mujeres que son empresarias o que tienen un comercio y que a su vez tienen hijos que están en las casas, ¿cómo las afectó?
Bueno, ese relevamiento nace justamente, nuestra red de mujeres CAME está presente en todo el país y estamos todas comunicadas, valga la redundancia, que estamos en red. Y empezó a haber un común denominador que de un momento para otro el tiempo no nos alcanzaba, los comentarios, no podíamos, o cumplíamos con el negocio o cumplíamos con las tareas domésticas y de cuidado. Nosotros nos quedamos sin asistencia doméstica y con los niños en la casa, claro, que hacen las tareas, la escuela, y hubo que prestarle, según la encuesta, entre 2 y 6 horas a los cuidados y a la atención de niños y tareas domésticas. Claro. Entonces, lanzamos esta encuesta simple a fines de mayo por 8 días, y a los día 9 la cerramos con 2.400 respuestas. Y ahí fue contundente que un 82% de las mujeres vio modificada su rutina. Entonces, entre las otras consultas que hicimos, fue, por ejemplo, cuántas horas le tuvo que restar al negocio. Claro. Y la gran mayoría, un 70%, no cumple con más de 6 horas de atención al negocio. Claro. Sí, y Beatriz, para dimensionar un poco, ¿cuántas mujeres no solo son empresarias o están al frente de un emprendimiento, sino que además son sostén de familia en la Argentina? ¿Está el número, el dato de cuántas mujeres y a qué rubros principalmente pertenecen? Sí, hay un 40% de mujeres de trabajo de consultoría, o sea, trabajo independiente, contadoras, abogadas, como decíamos hoy, las mujeres que tienen un centro de estética, son las mujeres independientes, alrededor del 40%. Y las demás, porque también nosotros lanzamos un índice hace un mes de qué es la representación de las mujeres en las pymes. Y separamos industrias de comercios, o sea, el sector industrial. En el sector industrial estamos alrededor, dueñas de industrias no llega al 10%. Pero hay muchas mujeres que toman decisiones dentro de la industria. O sea, estamos más o menos en un 20% presente en las industrias y un 38% en el comercio, lo que hace un promedio de un 31%. Es presencia de las mujeres en las pymes. ¿Y eso le parece, es bajo, es alto? ¿Cómo lo evalúa? Mira, nosotros hicimos hace 2 años el relevamiento y se mantuvo. Estamos alrededor de un 40% de presencia de las mujeres en las pymes, ya sea como titulares o tomando las decisiones. Viste que generalmente una pyme, el esposo o la esposa, y entonces comparten, claro, hay muchos matrimonios que comparten la titularidad o la toma de decisiones. Y referente a la pregunta que me haces, a qué rubros es los que se ven más mujeres, es en el rubro textil, indumentaria, marroquinería, blanquería. De los más afectados. Es el rubro de las mujeres, ¿no? Claro. Mucho menos si hablamos de la presencia en la metalmecánica, en el transporte, ahí es mucho menos la participación de mujeres. Claro. Y esto porque hay desigualdad de género, siempre a las mujeres además nos cuesta todo más, no es por victimizarse, pero es así, pero no, comparado con las empresas más grandes, sí, en el caso de las pymes, por ser familiares, ¿cómo lo diría? ¿Hay desigualdad de género también? Referente a la participación en las grandes empresas, hay menos mujeres, hay mucho menos mujeres en cargos directivos de grandes empresas. Te puedo decir que estaremos en un 15%, no más. La mujer está mucho más presente en la pyme pequeña o en el comercio, como decíamos hoy, con titularidad independiente. Lo que hace que en esta situación que todavía en muchas provincias el rubro de indumentaria, boutiques, zapaterías, todavía
no pueden recibir clientes, es uno de los sectores de las mujeres que se siente muy resentido. Claro. ¿Cree que deberían esos sectores con un protocolo volver a la actividad? ¿Ustedes han presentado protocolos a los distintos gobiernos para que se puedan abrir esas actividades? Sí, nosotros tenemos presentados, mira, en todo el país fue una de las tareas a las que se abocó toda nuestra red, porque trabajan con los municipios, trabajan con los ministerios locales y han presentado o han colaborado o participado junto con los funcionarios en la elaboración de protocolos, porque la desesperación por abrir el negocio y la creatividad, entonces pusimos todo de manifiesto para poder realizar protocolos. Por ejemplo, el sistema delivery, que siempre funcionó para la venta de ropa, tenía como dificultad que no permitía cambios. Claro. Entonces se elaboraron protocolos con algunas sugerencias como desinfectar o proteger a las prendas para que puedan ser devueltas y que a los 2 días se pueda poner otra vez a la venta, ¿no? Y después se han elaborado protocolos, pero desde hasta abrir una cancha de pádel, a todos los rubros, inclusive hay algunas provincias. Nosotras hicimos un plenario nacional el viernes que fue muy lindo y con mucha participación de nuestras referentes, más de 180 mujeres y por Zoom, me imagino, ¿no? Funcionarias. Por Zoom, me imagino. Sí, fue por Zoom, nos acompañó del Ministerio de la Mujer, estuvo Mercedes D'Alessandro de Economía, estuvo la presidente de la Secretaría PYME del Senado de la Nación, Nora Jiménez, o sea, nos acompañaron funcionarias porque realmente esa es la fortaleza, como decía hoy nuestro presidente Gerardo Díaz Beltrán, tener la llegada en cada ciudad, en cada provincia, a un gobernador, a un ministro, lo mismo CAME, que está presentando permanentemente propuestas para paliar toda esta situación. Sí. Así que estuvimos, estamos aún trabajando codo a codo con quienes toman las decisiones realmente para abrir o cerrar o ir flexibilizando al comercio. Bueno, esperemos que tengan una respuesta rápidamente, Beatriz. Muchas gracias por haber estado en Hoy Nos Toca la Noche. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, y nos vamos a